Ahora que estamos solos, me atrevería a contar una historia un poco repugnante. Hablaremos de algo que sucedió en Londres a mediados del siglo XIX. Bueno, a comienzos de aquel siglo, la mayoría de las personas utilizaba, disculpen ustedes, orinales que se guardaban en un armario. No entiendo para qué, pero se guardaban. A los extranjeros les horrorizaba la costumbre inglesa, esa de guardar la escupidera en armarios o aparadores, en fin. El reverendo Henry Moore, un vicario de Dorset, inventó el inodoro de tierra. Consistía básicamente en una silla con orinal que incorporaba un depósito de almacenamiento lleno de tierra que al tirar con una manivela liberaba una dosis calculada de tierra en el receptáculo, mezclándolo todo, ¿no? Los inodoros de tierra fueron muy apreciados durante un tiempo, sobre todo en zonas rurales, pero fueron rápidamente superados por los inodoros con agua. Su uso produjo consecuencias desastrosas, ya veremos. Los inodoros con cisterna llevaban un tiempo en funcionamiento. El primero de ellos fue construido por un señor llamado John Harington, ahijado de la reina Isabel. Cuando Harington le mostró el invento en 1597 a la reina, ella se mostró encantada y lo hizo instalar de inmediato en el Palacio de Richmond. Pero la novedad no se popularizó y pasaron casi 200 años antes de que otro señor llamado Joseph Brahma, que era ebanista y cerrajero, patentara allá por 1778 el primer inodoro con cadena moderno, digamos así, ¿no? Su aceptación fue discreta porque los primeros que se fabricaban no funcionaban muy bien. A veces funcionaban incluso al revés, llenando las habitaciones de las cosas que justamente uno quería desprenderse. Después vino entonces la tubería, el sifón, en fin, todo eso. Pero había una conexión entre el pozo y la habitación demasiado directa, y los hedores podían resultar insoportables. Pero ese problema lo resolvió Thomas Crapper, que inventó el clásico inodoro con una cisterna elevada que se activa tirando de una cadena, y su fabricación lo llenó de dinero. Parece que ningún invento relativamente costoso, como es un inodoro, tuvo un desarrollo tan rápido. Más de 80.000 personas soportaron con paciencia largas colas cuando salieron estos inodoros para comprarlos, ¿no? Tal vez no exista otro objeto de consumo que haya tenido ese éxito y tan rápido. Pero pasó algo tremendo. La instalación de cientos de miles de inodoros en Londres, sin planificación, incrementó en gran medida el volumen de agua y desperdicios vertidos en los pozos negros. Y con frecuencia los pozos rebalsaban hacia los desagües de las calles que originalmente estaban destinados para encauzar solamente el agua de la lluvia. Además, salió otro operario cuyos honorarios eran carísimos, el posero. Yo conocí el posero siendo niño. Todavía en el Gran Buenos Aires, en las zonas alejadas de la capital, no había cloacas. Entonces, todo consistía en hacer un pozo muy grande, muy hondo, y listo. Y chau, ¿no? Saludamos al vicepresidente. Bueno, los poseros cobraban mucho y en los barrios más pobres hacían entonces pozos más pequeños y que desbordaban con frecuencia. Gran parte de todos estos detritos iban a parar al Támesis, al río de Londres,
con la esperanza de que la marea los arrastrara, incluso ya mar adentro, enseguida está el mar al rato. Pero las mareas se mueven en ambas direcciones, y la marea que se llevaba los desperdicios hacia el mar, por ahí los retornaba otra vez. Y al final sucedió lo inevitable. Parece que en el verano de 1858 Londres sufrió una combinación de ola de calor y sequía, durante la cual la suciedad se acumuló sin que las aguas pudieran eliminarlas. Perdón. El resultado fue lo que se llama el Gran Hedor. El Gran Hedor, dirían los paisanos. Así como se habla de la Gran Peste o del Gran Incendio, Londres tuvo también su Gran Hedor. El Támesis se volvió tan ponzoñoso que nadie soportaba ni siquiera acercarse a él, ¿no? Quien aspira una sola vez el olor ya jamás podrá olvidarlo, decían, un dicho que hay. La ciudad quedó envuelta en un tufo implacable. En los edificios empapaban las cortinas con una solución de cloruro de calcio con la intención de mitigar aquellos olores letales. Y se veían escenas grotescas. La gente entraba en pánico por la fetidez. Sucedía que no querían respirar demasiado. Ahí está. Como había tan mal olor, no querías respirar. Y al final te desmayabas. Muchos recomendaban dormir porque durmiendo parece que no se huele. Yo no lo sé esto, ¿no? Bien, el cronista cuenta que el olor era tan punzante que incluso aparecía en los sueños. Se incrementó la venta de bebidas fuertes para prolongar el sueño. Las sesiones del Parlamento se suspendían porque alguien dijo: no se puede legislar ni tener buenos pensamientos en medio de la hediondez. La ciudad se volvió silenciosa, el pueblo, temeroso de contagios, a través del aire se abrochaba la nariz y respiraba apenas lo indispensable. Las personas sostenían rituales con pañuelos, con perfume fortísimo, y los párrocos decían misa con voz nasal porque se ponían broches y hacían pausas muy prolongadas para recuperar el aliento. En un mundo que aún no había inventado espacios herméticos, muchos buscaban rincones absurdos o inventaban lugares donde suponían que no iba a llegar el hedor. Cámaras de madera, carpas de sábanas perfumadas, algunos directamente abandonaban la ciudad. En palabras de Disraeli, aquel primer ministro, el caudal del Támesis se había transformado en un infernal río Estigia que apestaba con un hedor insoportable. Pero apareció un tal Joseph Bazalgette, que se volvió un héroe. Bazalgette era un hombre menudo, bajito, liviano, parecía un jockey, ¿no? Con un bigote de oreja a oreja. Era de ascendencia francesa, pero su familia estaba instalada en Inglaterra. Joseph había nacido en 1819, en fin, creció y se educó en un ambiente privilegiado. Se formó como ingeniero de ferrocarriles y entró a trabajar cuando tenía 30 años en la Comisión Metropolitana de Drenaje. Y cuando sucedió el Gran Hedor, a causa de todo lo que contamos, su obra, su respuesta a esa ola de olor fue el sistema de alcantarillado de Londres, que era un desafío formidable. Había que instalar en una ciudad inmensamente poblada casi 2.000 kilómetros de túneles que tenían que durar un tiempo indefinido y llevarse hasta la última partícula de residuos generados por 3 millones de personas. Tenía que comprar terrenos, negociar derechos de paso, conseguir y distribuir materiales, dirigir a multitudes de trabajadores. Había que amontonar 318 millones de ladrillos. Y lo hizo de un modo brillante. Construyó una especie de autopista de cloacas que además dejaban capacidad suficiente para ubicar
las primeras líneas del subterráneo, del metro. Así que el metro nace de los túneles que sobraron de las cloacas. Fue el primer metro del mundo, ¿no?, que empezó a funcionar en 1863. También diseñó, ya que estaba, los túneles del gas y otros suministros. Hizo diques, hizo al río, al Támesis, más estrecho. ¿Para qué? Para que el caudal aumentara su velocidad. Lo estrechó, el río fue más ligero y mejoró la limpieza de sus aguas. Fue el tipo que más hizo en el mundo, Bazalgette, desde la ingeniería, ¿no?, para mejorar la salud pública, el transporte, el tráfico, el esparcimiento y el funcionamiento del río. Y es el sistema que sigue funcionando hoy en Londres, ¿no? Pero, he aquí el asunto. Por limitaciones de presupuesto, solo pudo llevar el alcantarillado hasta el extremo oriental de la metrópolis, hasta un lugar que se llama Barking-Ridge. Y allí, unas potentes tuberías de desagüe tiraban diariamente al Támesis 700.000 metros cúbicos de aguas residuales, en fin, ¿no? Disculpen ustedes. Y aquel desagote produjo un hecho que amargó los últimos años del pobre Bazalgette. Porque aquel Barking-Ridge queda a unos 30 kilómetros de distancia del mar. No llegó todos los detritos hacia el mar, sino que los dejaba ahí. Y en septiembre de 1878, una embarcación de recreo llamada Princesa Alicia, cargada de excursionistas, regresaba a Londres después de una jornada en el mar, cuando colisionó con otra embarcación justo ahí, en el lugar y en el momento en que los dos gigantescos conductos de desagüe entraban en acción. Y el Princesa Alicia se hundió en 5 minutos y casi 800 personas murieron ahogadas en un sofocante cenagal de aguas residuales. Bazalgette, amargado por aquel hecho, fue nombrado al final de su vida, casi como consuelo, caballero, pero en realidad nunca pudo alcanzar la fama ni la gloria que se merecía. Se lo recuerda con una estatuita no muy rumbosa en el dique Victoria, a orillas del ya limpito Támesis. El olor es a veces menospreciado como atracción turística. Debería considerárselo más. Vaya a oler Santiago de Compostela. En aquel caso, los turistas huían de Londres, porque el olor estaba aquí, allá y en todas partes.